Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Algún impedimento, vamos a estar en pie, hermano. Y si no puede estar en pie, no hay problema. Juan capítulo 10, verso 22. Si no tiene su Biblia en pantalla, vamos a poner el texto que vamos a estar dando lectura. Y si necesita una Biblia, háganoslo saber, ¿ok? Para ver cómo le podemos ayudar. Vamos a leer 3 versos, el 22, el 23 y el 24. Y luego ahí vamos a parar y vamos a orar. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Vamos a orar. Padre, gracias. Es un privilegio, Padre, compartir la Escritura. Pero también es una responsabilidad, Señor, que pesa y pesa bastante. Cuando nosotros, hombres mortales, falibles, débiles, somos llamados, Padre, a este gran ministerio de la predicación, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, que tenemos que hacerlo delante de ti y de parte de ti. Delante de ti para ser fieles a tu palabra, porque tú eres la persona, tú eres el ser que nosotros más queremos agradar el día de hoy con nuestro sermón. Tenemos que estar conscientes entonces que estamos delante de ti, que tenemos que ser fieles al mensaje. Y de parte de ti, porque aunque queremos el amén tuyo y no necesariamente el amén de los demás, sin embargo, también queremos comunicarle a la gente, Padre, que tú tienes un mensaje para ellos hoy, que tú quieres hablar a su corazón el día de hoy, enseñarlos, redarguirlos, exhortarlos, guiarlos, Padre, a toda verdad y a toda justicia, por medio de tu Santo Espíritu y por medio de esta palabra. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Siéntense, hermanos, por favor. Hermanos, después de haber tenido una pausa la semana pasada, hoy nos toca retomar nuestra serie del Evangelio de Juan. Vamos a estar haciendo pausas de forma eventual en las series para que haya un refrigerio, un refreshment, como se dice, y luego continuemos. La vez pasada, si se recuerdan, vimos Juan 10, del 1 al 21. Y el tema se tituló Jesús el buen pastor. Hoy vamos a retomar el verso 22. Váyame ahí siguiendo con su vista mientras leemos y mientras vamos explicando, hermanos, la palabra del Señor. Amén. Estos son sermones expositivos, son sermones verso a verso y entonces hay que estar atentos para no perder la explicación y la esencia de cada uno de los versículos que vamos a ir explicando. En el pasaje, hermanos, el día de hoy, prácticamente el ministerio público de Jesús está llegando a su fin en el Evangelio de Juan. A estas alturas, el Señor Jesús ha viajado ya por poquito más de 3 años por Jerusalén, predicando el Evangelio, llamando al arrepentimiento a las personas, bautizando, aunque dice el Evangelio que Él no bautizaba, sino que sus apóstoles lo hacían, Él los comisionó para eso. Otra cosa que hacía también constantemente era denunciar la falsa religión que se practicaba en Israel.
y hacía señales, hacía maravillas, hacía milagros. Y esta etapa de ministerio público de Jesús prácticamente está llegando entonces a su clímax. A lo largo del Evangelio de Juan hemos visto varias confrontaciones de Jesús con los religiosos, y esta es una más. De eso trata el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es Cristo constantemente demostrando que es Dios y los líderes religiosos del pueblo constantemente rechazándolo. A estas alturas Él ya lo ha demostrado. Él ha demostrado que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que ese es el propósito del Evangelio de Juan? Dice que el propósito por el que Juan escribe es para demostrar que Cristo era el Hijo de Dios y para que los que crean en Él puedan tener vida eterna. Sin embargo, a estas alturas, hermano, Cristo ha sido rechazado. Eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Estaba escrito que sería rechazado, y más que eso, estaba escrito que sería asesinado, sería crucificado. Así que al final de la vida de Jesús, el número de seguidores es pequeño. Cuando nace la iglesia en Hechos capítulo 1, dice que solamente hay un número como de 120 personas reunidos en ese lugar. No era una iglesia tan grande en número, pero estos 120 tenían la característica de estar dispuestos a todo por Cristo. Dice una historia que una vez un predicador vino a quejarse con Spurgeon porque su iglesia no crecía. Su iglesia era muy pequeña y se vino a quejar este predicador con Spurgeon. Y Spurgeon le dijo, bueno, quizás ese es el número de personas por el cual tú tienes capacidad de dar cuentas ante Dios. Y es una realidad, ¿verdad, hermanos? Todos quizás en el ego humano quisiéramos una iglesia grande, pero realmente tenemos que estar conformes con lo que el Señor nos ha dado, los dones y capacidades que nos ha dado, y amar a las personas y predicarles, ¿no? con fidelidad a las Escrituras, independientemente que las personas sean pocos. Jesucristo necesitó solamente 120 personas el día que nació su iglesia para que por medio de esas 120 personas pudiera transformar al mundo. El tema el día de hoy, hermanos, se titula, para aquellos que toman notas, Cristo afirma ser Dios. Cristo afirma ser Dios. Y una vez más, ante esta afirmación que Cristo hace por enésima vez en el Evangelio de Juan, vuelve a recibir la misma respuesta de las personas, y la respuesta de los religiosos obstinados en negar que Él era Dios, aunque Él lo demostró, era matarlo. Entonces vamos a ver, número 1, la confrontación. Vamos a dividir estos versos. Vamos a leer hasta el 42, vamos a estudiar el día de hoy hasta el 42, pero vamos a dividirlos estratégicamente para ir avanzando sobre ellos, hermanos. Amén. La confrontación, versos 22 al 24, los que ya leímos para comenzar. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Bueno, hay una nota aquí de parte del apóstol Juan, el que escribe el Evangelio, y es que ubica a Jesús en un escenario. Este escenario es la fiesta de la dedicación. Esto nos ayuda a nosotros a entender más o menos en qué tiempo sucede esto. Y también nos ayuda a aprender algo bien importante, hermanos, y es que entre el verso 21 de nuestro tema anterior y el verso 22 que estamos comenzando a analizar el día de hoy, han pasado aproximadamente 2 meses. Eso pasa algunas veces en el Evangelio de Juan.
entre un capítulo y otro o entre un versículo y otro, a veces pasaban largas cantidades de tiempo. ¿Cómo lo sabemos esto? Si quiere, vaya a su Biblia y retome conmigo. Lo podemos saber de la siguiente forma. En Juan 7:2, Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos. Vamos a hacer un repaso rapidito. Ni siquiera traje las citas en el PowerPoint, solamente si usted las quiere comprobar. Para que veamos, porque hay 2 meses entre el verso 21 y el 22. Entonces, en capítulo 7 del Evangelio, Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos y esa fiesta dura 2 capítulos, todo el 7 y todo el 8. Al final del capítulo 8, en el verso 59, los judíos quieren matar a Jesús. Y entonces Jesús dice que se va del lugar y mientras está yéndose del lugar, ve al ciego de nacimiento. Eso está en Juan 9:1. Pero está en el mismo contexto de la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Cuando ve al ciego de nacimiento, lo sana. De eso trata todo el capítulo 9. ¿Ok? Sana al ciego de nacimiento. Y en el último versículo, si usted lo quiere checar, 10:21, que fue el último del tema anterior, se cree que el ciego está presente cuando Jesús tiene esa confrontación con los judíos. Y entendemos entonces que fue en el contexto de la sanidad del ciego en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, entre el verso 21 y 22 hay 2 meses. ¿Por qué? Porque la fiesta de los tabernáculos que se celebra en el mes de Tisri, del calendario judío, más o menos corresponde al mes de septiembre u octubre de nuestro calendario. ¿Okay? Pero ahora el pasaje que estamos leyendo dice que Jesús está una vez más en Jerusalén. Es decir, hay 2 meses que no sabemos exactamente qué pasó, pero Jesús vuelve a Jerusalén y está ahora en la fiesta de la dedicación. El detalle es que la fiesta de la dedicación es en el mes de Kislev, que es más o menos noviembre o diciembre de nuestro calendario. Por eso es entonces que nosotros deducimos que han pasado 2 meses, más o menos entre el verso 21 y el verso 22. ¿Ok? Esta fiesta, hermanos, también se le conoce como Hanukkah o la fiesta de las luces, la fiesta de las luminarias. Se le llama así porque consiste en poner luces y velas. Se prenden en las casas de los judíos en ese día. No es una fiesta mandada en el Antiguo Testamento. Se originó en el periodo intertestamentario. Es una fiesta que se comenzó a hacer para celebrar la victoria judía en contra de Antíoco Epífanes. Este hombre fue un hombre malvado que quiso erradicar el judaísmo en el año más o menos 170 antes de Cristo. ¿Ok? Llegó a Jerusalén, sacrificó un cerdo en el altar. Ustedes saben que para los judíos un cerdo es un animal impío, un animal inmundo. Y también no solo hizo eso, sino que puso una estatua de Zeus en el lugar santísimo. Entonces, este hombre era un hombre que odiaba el judaísmo y los judíos reaccionaron con una revuelta, la famosa revuelta macabea. Yo no sé si alguien ha oído hablar de eso. Hay un libro, de hecho, apócrifo, que aunque no está en nuestra Biblia, tiene una información histórica que creo puede ser valiosa. Si usted tiene la Biblia Dios habla hoy, por ejemplo, esa Biblia contiene ese libro y usted puede leer en Macabeos, segunda de Macabeos, porque hay 1 y 2, capítulo 10, verso del 1 al 8, la historia de esta revuelta de los Macabeos. Ellos, hermano, tuvieron una victoria sobre este Antíoco Epífanes y esa victoria fue el 25 de Kislev, es decir, el 25 se podría decir de diciembre, de noviembre o de diciembre más o menos de nuestro calendario. ¿Ok? Y a raíz de eso, ese día se comenzó a celebrar entonces la fiesta de la dedicación. O se podría entender también un poco rededicación, porque el templo ya había sido dedicado. ¿De qué templo estamos hablando, hermanos? Estamos hablando del templo que se construyó después del regreso de los judíos de Babilonia, tiempos de Nehemías, tiempos de Esdras, se construyó ese templo. Y cuando ese templo se construyó, obviamente se dedicó, se hizo una dedicación.
Pero como había sido profanado por Antíoco Epífanes y estas cosas que él hizo, entonces por eso es que entendemos ahora que cuando ellos tienen esta victoria en contra de este sistema de que pretendían helenizar a los judíos, es decir, imponer la cultura griega en Israel, y ellos se rebelaron, un tal Judas Macabeo, hijo de un sacerdote, Matatías, se organizaron y tuvieron una victoria milagrosa prácticamente contra este Antíoco Epífanes. Y a raíz de eso se comenzó a celebrar esta fiesta, la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación. Por lo general coincide bastante con Navidad, casi siempre coinciden. De hecho, en varios lugares los cristianos se dicen para esos días unos a otros Feliz Navidad, y los judíos se dicen los unos a los otros Feliz Hanukkah. O si tú eres cristiano y tienes un amigo judío, en lugar de decirle Feliz Navidad, le dices Feliz Hanukkah, pero es casi para las mismas fechas. Fiesta de las luces. Ahora, dice que en esta fiesta Jesús andaba en el pórtico de Salomón. Muchos creen, hermanos, que porque Jesús andaba por el templo en el día de la dedicación, los cristianos deberíamos de celebrar Hanukkah. Pero ese es un error, porque el apóstol Juan lo único que está haciendo es ubicar a Jesús en un escenario, en un tiempo, para que nosotros nos podamos ubicar. Pero en ningún momento Jesús fue con intenciones de celebrar Hanukkah a este lugar, sino con la intención de decirle a los judíos que él era el Mesías, que había de venir. Esa es la razón principal por la que él va a esta fiesta, porque ahí están reunidos estos líderes religiosos y entonces él quiere decirles algo que ya les había venido diciendo en muchas ocasiones. ¿Ok? Si usted lee Hechos 3:11, hermano, y 5:12, este lugar, cuando ya nace la iglesia, se volvió un lugar de reuniones cristianas. Los cristianos se reunían de una forma obviamente informal. No es que era el templo de los cristianos, sino que de una forma informal este lugar era un lugar público donde había personas y donde se les podía predicar el evangelio a las personas, pero no es que era en sí la iglesia. Porque usted sabe que los cristianos cuando se convirtieron en el siglo I iban a predicar el evangelio al templo antes de que el templo se destruyera. Y entonces algunas personas con tendencia judaizante dicen, bueno, pues si los cristianos al convertirse lo que hacían era ir al templo a ofrecer sus sacrificios y a seguir sometiéndose bajo todo el sistema mosaico, entonces eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. Pues la realidad es que no es así. Ya después los persiguieron, los corretearon y dejaron de reunirse en ese lugar, porque vieron que estaban ganándose a muchas personas. El apóstol Pedro ganó miles de personas en su primer sermón, tras el nacimiento de la iglesia. ¿Ok? Bueno, mire lo que pasa. Dice que lo rodean los judíos y le hacen una pregunta. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Estaban muy turbados y muy preocupados con esta situación de que Jesús estaba diciendo que Él era Dios. Porque para ellos obviamente era una cuestión de blasfemia lo que Cristo estaba diciendo, de acuerdo a ellos, porque según ellos Cristo estaba mintiendo. La situación es que no era blasfemia porque Cristo no estaba mintiendo, sino que Cristo estaba diciendo la verdad. ¿Ok? Y la pregunta, hermano, que hacen no es una pregunta sincera con el deseo de decir, queremos más información, síguenos contando más acerca de tu ministerio. La pregunta es una pregunta que conlleva trampa porque quieren tener ya de una vez y por todas la información para acabar con él de una vez. ¿Okay? Lo veían como un revolucionario peligroso que causaba división en la nación, que estaba prácticamente diciendo muchas cosas en contra del sistema religioso que ellos tenían, que estaba lleno de hipocresía. Y todo esto estaba caldeando los ánimos en la nación y podía acabar produciendo entonces una revuelta más, ahora en contra de los romanos, no en contra de los griegos como fue en el tiempo de los macabeos. Y esta revuelta era muy peligrosa, porque los romanos eran un poderoso ejército que podía acabar fácilmente con la nación. Mire la pregunta. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Esta declaración se viene arrastrando desde Juan 5:18, donde Cristo abiertamente, Él les dijo,
Y ellos entendieron que Cristo se estaba haciendo exactamente igual a Dios. Y esa fue la razón por la que en Juan 5:18 dice que procuran matarlo, porque ellos están entendiendo que Él está diciendo yo soy Dios. Ahora, tomemos en cuenta, hermano, de que si a Jesús lo estuvieran malinterpretando, Él simplemente se hubiera quitado esta amenaza de muerte, simplemente aclarándoles y diciéndoles, yo no he dicho eso, yo no soy Dios. Ustedes me están malinterpretando, no me quieran matar por algo que yo no he dicho. Pero a pesar de que Él tuvo varias oportunidades para aclararles o para retractarse de algo que ellos hayan comprendido, Él nunca lo hizo. Porque en realidad, hermanos, eso fue exactamente lo que Cristo enseñó en el Evangelio de Juan, que Él es Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, eso es lo que vamos a tratar de comprender el día de hoy. Yo sé que ya lo hemos hablado mucho porque de eso trata el Evangelio de Juan. Pero nunca está de más que sigamos comprendiendo todos los versos en donde Jesús nos aclara a nosotros que Él es Dios. Esta es una doctrina de salvación. La salvación está en Cristo, pero entendiendo que Él es Dios, no solamente un profeta más, como dicen algunas otras religiones, o un enviado más de parte de Dios. Esta doctrina, hermanos, para nosotros es vital. De hecho, las sectas, hermano, que quieren negar que Cristo es Dios, atacan el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es muy desacreditado por muchas sectas. Lo acusan de ser un evangelio tardío, acomodado y diseñado por la iglesia después, como por el siglo IV más o menos de nuestra era, para poder ellos comprobar que Cristo es Dios y que esa doctrina es una doctrina pagana que viene de las religiones paganas, pero eso es falso. El Evangelio de Juan es temprano y aprendimos todo eso cuando vimos la introducción, hermanos, al Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que quieren ellos? Dicen, dínoslo abiertamente, dínoslo públicamente, si tú eres el Cristo. Ellos lo que están buscando es una ratificación abierta y pública, como diciendo, esto es lo que hemos venido diciendo. Hemos venido diciendo que este hombre está diciendo que es Dios, que está blasfemando y que debemos matarlo. Están buscando una razón entonces para acabar con él. Vamos al 25 hasta el 31. Para ver entonces la afirmación, 25 al 31. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y escuche, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Lo primero que Cristo dice es, ya os lo he dicho. O sea, Él ya les ha dicho abiertamente que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, ¿sí? Que Él es el Hijo de Dios, porque este es el Mesías en el contexto cristiano. En el contexto cristiano para nosotros el Mesías es Dios, no el Mesías en el contexto judío. El Mesías en el contexto judío es un enviado. Yo veo a muchos cristianos que se alegran cuando ven a los judíos, por ejemplo, en un video, orando por la venida del Mesías. Ahí dicen los cristianos, gracias a Dios, los judíos están orando por la venida del Mesías. Es que entienda bien lo que ellos están diciendo. Ellos lo que están diciendo es que Cristo no es el Mesías. Cristo, al que tú adoras, no es el Mesías. Por eso ellos están esperando al Mesías y tú celebrando eso. Pero a veces lo hacemos por ignorancia. Y realmente, hermanos, Cristo ya les ha dicho, por eso dice, yo os lo he dicho, 3 años ha estado diciéndoles, yo soy el Mesías. Ha estado haciendo cosas que solo Dios puede hacer, como por ejemplo resucitar muertos. Solo Dios lo podía hacer o lo puede hacer, pero en el contexto judío ellos entendían que solo Dios podía resucitar muertos. Sanar leprosos, perdonar pecados. ¿Se acuerdan Marcos 2 cuando le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados? Y empiezan furiosos. ¿Quién es este para perdonar pecados?
Bueno, pues para que sepan que yo tengo autoridad para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al cojo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, a ti te digo, levántate de ese lecho, tómalo y vete a tu casa. Y el hombre se sana. Y Cristo explica por qué esta gente obstinada y ciega no cree. Porque la evidencia es irrefutable, pero ellos no creen. Y entonces Cristo da una explicación teológica. Y la explicación teológica es, no creen porque no sois mis ovejas. Ustedes no creéis porque no sois de mis ovejas. No es que el mensaje fuera complicado, no es que necesitaran más información, como ellos están diciendo, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. No les faltaba eso, lo que les faltaba era arrepentimiento y fe en Cristo. Su incredulidad no venía, hermanos, por falta de exposición a la verdad, sino por odio a la verdad, por amor a la mentira. Y en esta frase, hermanos, de que ustedes no creen porque no son mis ovejas, quiero explicar algo rápido. Y digo rápido porque ya hemos hablado mucho de esto, pero creo que viene a bien también hacer un pequeño comentario. Que en la salvación, hermanos, hay dos factores que son inseparables en la salvación del hombre. Estamos hablando de salvación porque Cristo dice, ustedes no creen, es decir, no son salvos porque ustedes no son mis ovejas. Y estos dos factores, hermano, inseparables en la salvación son la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es decir, Dios salva porque la salvación es de Él, pero el mensaje debe de ser predicado y las personas deben de tener una respuesta al mensaje que se está predicando. Esa es la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. Hay una tensión entre estas dos cosas. Nadie la ha podido resolver, nadie. Así que no esperen que yo la resuelva. La tensión es sana. La tensión enseña que Dios salva a los que Él quiere, que Él es poderoso para salvar. Ese es un extremo del punto que está en tensión con el otro. Y el otro punto enseña que la persona debe venir, debe oír el mensaje y debe venir en fe y creer. Y que el que venga a Cristo, Cristo no le echará fuera. En nuestra mente humana y finita no lo entendemos. Pero en la mente de Dios, todopoderoso e infinita, eso no tiene el mayor problema. En la mente de Dios se pueden reconciliar estas dos cosas que están en tensión. ¿Cómo es eso de que ustedes no creen porque no son mis ovejas? Ok, pero yo quisiera ser oveja. Pero entonces, ¿cómo está en mí entonces la salvación? Si yo decido por mí mismo ser oveja. O desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ya están escritos escrito en el libro de la vida del Cordero los nombres de los que son suyos. Y eso no lo entendemos. Yo no lo entiendo, sinceramente. Pero la Biblia es clara en infinidad de versículos de que fuimos elegidos. Efesios dice, por ejemplo, que fuimos elegidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Como Dios me eligió, pero ahora yo tengo la capacidad de decir, no quiero estar contigo aunque tú me hayas elegido. Bueno, la Biblia dice que no, que nadie puede venir al Padre si el Hijo no se lo da si el Padre, porque nadie puede venir al Hijo, si el Padre no lo entrega al Hijo. Y que cuando esta persona venga, esta persona será recibida y no será echada afuera. Yo no lo puedo entender. Pero por ejemplo, Lucas 22:22 dice exactamente esto que yo estoy diciendo. Lucas 22:22, Jesús dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado de Él. Estaba hablando de su traición. Y Jesús dice, a la verdad el Hijo del Hombre, Él va a ir a la muerte. Porque ya está determinado. Está determinado que eso suceda en la vida de Él. Pero luego el Señor resume el versículo diciendo, pero hay de aquel hombre por quien Él se ha entregado. Fíjese, se tenía que suceder por fuerza. Alguien tenía que entregar al Señor. Porque dice que eso está determinado. En Hechos 2:23 también dice, cuando está el apóstol Pedro predicando, y dice que fue entregado en manos de sus matadores por el previo y determinado consejo de Dios. Era necesario que eso sucediera. De hecho, cuando eligen al sucesor de Judas, ¿qué dice el apóstol Pedro citando el Salmo? Dice, era necesario, estaba escrito que alguien tenía que hacer este trabajo y entonces alguien más tomaría el oficio de él.
Y alguien diría, pero eso no es injusto, eso no es justo, eso es injusto para Judas. Bueno, aquí es donde tenemos que entender la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios es soberano en sus planes que Él predeterminó desde antes de la fundación del mundo, pero nadie es inocente de su pecado. Nadie, Dios no coerciona a nadie a pecar. Por eso es que el evangelio debe de ser predicado a todos indiscriminadamente, a todos. El apóstol Pablo decía, cuando iba a ir a predicar a una ciudad y el Espíritu Santo le revelaba que en esa ciudad le esperaban cosas malas, que le iba a ir mal, él que decía, yo todo lo sufro por el amor a quienes, a los escogidos. Él decía, yo voy a ir a predicar, porque en todos lados Dios tiene personas que al oír el evangelio vendrán sí o sí. ¿Por qué? Porque son las ovejas de Cristo. Esa parte está bonita, pero la contraparte es la que muchas veces a nosotros, todos los que llevamos un legalista adentro, no nos gusta. Y es que el que no es oveja no vendrá jamás. Y esa es la parte que no entendemos. Entonces alguien diría, no, pastor, sí todos van a venir. ¿Y entonces por qué existe el infierno? Claro que va a haber gente que jamás vendrá a Cristo. Aunque se le predique, aunque vea milagros, aunque le hable un ángel, no vendrá a Cristo. Y eso lo sabe Dios y lo sabía Dios desde antes de la fundación del mundo, claro. Por eso entendemos que Dios es omnisciente, conoce el pasado, el presente y el futuro. Hay una teología, hermanos, en estos tiempos que enseña que Dios está aprendiendo, que Dios no lo sabe todo, sino que sigue aprendiendo, como si fuera prueba y error. Le salen más las cosas y entonces Dios dice, oh, tengo que hacer las cosas diferentes, porque ya me di cuenta que así no son. 7 cosas, rapidito hermano, en esta sección de la afirmación de Cristo. 7 cosas que dice aquí Cristo, mire, sobre la salvación. ¿Okay? Y estas son 7 cosas que nos enseñan que cuando una persona nace genuinamente por el Espíritu Santo, como Cristo le dijo a Nicodemo, esta persona viene a tener una unión eterna con Dios, que no puede ser disuelta. La primera es que los creyentes son sus ovejas y Él es el pastor. Es decir, Él es el pastor, Él las cuida, Él las protege, Él no pierde ni una sola de sus ovejas. Porque si Él es el pastor que tiene un grupo de ovejas que creen en Él y oyen su voz y lo siguen y Él las pierde, entonces Él es un pastor incompetente. La segunda es que las ovejas de Cristo oyen su voz y lo siguen solo a Él. Porque en el texto anterior de Jesús el buen pastor aprendimos que las ovejas de Cristo no oyen la voz de los extraños, no andan deambulando por allí alejándose del buen pastor. Los falsos maestros no tienen mucha opción en sí con las ovejas de Cristo, las verdaderas ovejas de Cristo. 3, las ovejas de Cristo tienen vida eterna, no vida temporal. Decir que la vida eterna puede terminar es una contradicción. ¿Sí? Piénselo. Si tú dices, he nacido de nuevo, Cristo me ha dado vida eterna, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que estás seguro en Dios, seguro en Cristo. ¿Okay? Vida eterna. Si esa vida se puede perder, entonces no es eterna. 4, la vida eterna de las ovejas es dada por Cristo. Por eso dice, yo les doy. Es un acto soberano de Dios que no merecemos, que no ganamos, sino que nos es dado a nosotros por gracia al poner nuestra fe en Cristo Jesús. Ese fue el 4, ¿verdad? 5, Cristo les promete a sus ovejas que no perecerán jamás. Si una persona que ha nacido genuinamente y que tiene fe en Cristo y que ama a Cristo, no es perfecto porque no hay ningún cristiano perfecto, ¿okay? Pero después de poner su fe genuinamente en Cristo y ser justificado por Dios, regenerado por el Espíritu Santo, se va al infierno, entonces Cristo mintió. Cristo mintió, porque Él dice, no perecerán jamás. Es lo que Él está diciendo en este pasaje. El que cree está seguro en Cristo, no perecerá jamás en el infierno. Porque, hermanos, no podemos hacer a Dios mentiroso. Usted no puede estar diciendo, yo ya tengo vida eterna en Cristo, pero no sé si mañana la voy a tener. Eso no es así. 6. Y luego dice, nadie las puede arrebatar de mi mano, dice el Señor Jesús. ¿Usted sabe que algunas veces uno puede dudar de la salvación de una persona?
Algunas veces lo hacemos, ¿no? Ves a alguien actuando de una manera y tú dices, wow, estoy poniendo en tela de juicio la salvación de tal persona. Porque a veces lo ves actuar de una manera que no está de acuerdo al evangelio, pero nunca dé por sentado que no es cristiano una persona que no está actuando de acuerdo como usted cree, porque usted no conoce el corazón. Por ejemplo, ¿qué pensaríamos de David, no? Pensaríamos, no, pues David, si usted hubiera estado en los tiempos de David y lo vio que cometió adulterio con Betsabé y mandó matar a Urías Eteo, ¿qué hubiera usted dicho? Este es un hijo del diablo. Pero la Biblia lo llama un hombre conforme a mi corazón, dice el Señor, así lo llama Dios. ¿Qué hubiera usted pensado de Pedro el día que Pedro negó al Señor 3 veces? Y solamente acosado por una pequeña criada, hermano, que le dijo, tú andabas con él, ¿verdad? Ni siquiera era un soldado romano así altísimo, no. Lo amedrentó esa mujer. Usted hubiera dicho, uy, Pedro es hijo de Satanás. Es cierto, Cristo permitió, le dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte, y permitió que fuera zarandeado, pero en ningún momento dejó de ser hijo de Dios. Porque si usted dejara de ser hijo de Dios en el momento en que usted falla o peca, si usted es una persona que tiene ese entendimiento, no ha entendido verdaderamente el evangelio. Ay, entonces voy a ir a hacer lo que quiera. No, porque nosotros hemos sido llamados para buenas obras en Cristo Jesús, las cuales Él preparó de antemano para nosotros para que anduviésemos en ellas. No porque las buenas obras nos salven, sino porque las buenas obras dan fe, testimonio y legalidad de que de verdad hemos gustado la salvación del Señor. 7. Las ovejas de Cristo no solo están en las manos de Cristo, sino también del Padre. ¿Y qué dice ahí? Que el Padre es mayor que todos. El Padre es mayor que todos. Es mayor que los falsos maestros, es mayor que el diablo, es mayor que la muerte, es mayor que todo. El que está en las manos del Padre está seguro en Cristo. Y nada, Romanos 8, nada ni nadie los podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Porque nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Acuérdese, hermano, que Él nos buscó, Él nos halló, Él nos salvó. ¿Sí? Él tomó la iniciativa en el proceso de nuestra salvación, no nosotros. Y luego hay la frase ahí, hermanos, yo, dice Cristo, y el Padre, uno somos. Y gramaticalmente está incorrecto, no dice uno yo y fulano, sino fulano y yo, pero Cristo es Dios, ¿no? Cristo es Dios. Y este es el verso que usan los solo Jesús, ¿no? Los que creen que a veces Dios es el Padre, a veces Dios es el Hijo, lo que se conoce como modalismo. Esa es la herejía de modalismo que se refutó desde el siglo IV, que a veces Dios es el Espíritu Santo, que hay un solo Dios, pero que a veces se manifiesta de una forma, se manifiesta de otra. Entonces son los que enseñan que aquí dice claramente que Cristo y el Padre son uno, pero realmente lo que quiere decir aquí, hermano, es que Dios es uno en esencia. ¿Okay? Dios es uno en esencia. Cristo no está diciendo aquí, el Padre y yo somos la misma persona. Cristo lo que está diciendo aquí es, el Padre y yo tenemos la misma esencia, pero son dos personas diferentes. La Trinidad de Dios está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3 personas diferentes, eso tenemos que tenerlo claro. ¿Okay? 3 personas diferentes, y en estas 3 personas está la deidad de Dios. Eso es la doctrina ortodoxa acerca del cristianismo, acerca de la Trinidad. Cuando Cristo dijo esto, ¿qué pasó? Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Esta es la 4ª vez que tratan de matarlo. La primera fue en Juan 5, 16 al 18, la primera en Juan 7, 1, la tercera en Juan 8, 59. Y esta es la 4ª vez entonces que en el Evangelio de Juan tratan de matar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por decir exactamente que Él es Dios, que Él es Dios. La acusación, versos 32 al 33. 32, 33. Juan 10, 32, 33, hermanos. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús apela aquí a una cosa, apela a las obras que Él ha hecho, ¿no? Lo quieren matar, pero Él responde con gran calma y no se retracta. Una vez más, no se retracta. No les dice, espérense, bajen esas piedras, hombre, si yo no he dicho eso.
Claro que Él está diciendo exactamente que Él es Dios. Cuando Él dice, el Padre y yo uno somos, Él está diciendo, tengo la misma esencia del Padre. He hecho las obras del Padre, obras que solamente el Padre puede hacer. Y mire la respuesta de estas personas. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Ok? Porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Fíjese cómo lo entienden los judíos. Lea esa parte. Porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Así lo están entendiendo llanamente ellos. Y esa es la razón por la que lo quieren matar. ¿Y sabe qué dice? Hay gente que dice, Cristo nunca dijo ser Dios. Es una mala interpretación. Él nunca dijo eso. Cuando esa es la razón principal por la que todas las veces en el Evangelio de Juan lo quieren matar. Porque él plena y llanamente decía ser Dios. Ahora, Jesús, lejos de ser un hombre, hermano, aquí que se está autopromoviendo como ellos creen, ellos reaccionan con violencia porque creen que Cristo se está autoexaltando, haciéndose igual a Dios. Más bien es todo lo contrario. Cristo es Dios humillándose al tomar la postura de hombre. Todo lo contrario estaba sucediendo. Ellos lo ven como un hombre más que se está autoexaltando, y Cristo en realidad es Dios, que al tomar la forma de siervo se humilló. Y dijo Pablo en Filipenses, ¿se humilló cómo? Hasta lo sumo. No cualquier humillación. Jesús no era entonces un hombre autoexaltándose, más bien era Dios humillándose, y eso era lo que ellos no comprendían. Y aquí es donde está la aclaración. La aclaración entonces sobre una afirmación más, una confirmación más que Cristo es Dios. Juan 10, 34 al 38. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros dices, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús, hermano, les responde con la escritura, porque sabe que ellos son muy religiosos en el tema de la escritura. Ellos son personas que les gusta estar memorizando constantemente la Torá, y tenían muchos conceptos e ideologías equivocadas en el siglo I cuando vino Cristo, como por ejemplo que el simple hecho de tener una copia ya te daba la bendición de Dios. Entonces Él les contesta, hermanos, con la palabra. Mire lo que dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Hay movimientos, hermano, que te hacen muchísimo énfasis a que cuando digas ley tengas cuidado, porque la ley solamente son los 5 libros de Moisés, y te hacen ese énfasis. Usted ni sabe lo que está hablando porque usted dice ley. El Nuevo Testamento por lo general muchas veces usa la palabra ley para referirse a cualquier libro del Antiguo Testamento. En este caso a un salmo. Está refiriéndose el Señor a uno de los salmos. Ahora, vamos a poner un poco de atención, hermanos, en esta parte, porque esta parte se puede malinterpretar. De hecho, hay gente que la usa para entender todo lo contrario de lo que Cristo está diciendo. ¿Ok? Dice esta porción, dice, se les llama dioses aquellos a quienes vino la palabra. Dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? ¿A quiénes? El Salmo es 82:6. Esa es la referencia que está haciendo Cristo. Dice que se le llamaba dioses a hombres a quien vino la palabra. La referencia, hermano, es a los jueces injustos de Israel, y Dios los está reprendiendo a ellos. Se les llama dioses con D minúscula en un grado menor de importancia a Dios, al Dios verdadero, en el sentido de que eran portavoces de Dios. Tenían ellos que enforzar los mandamientos, cuidar por el estado espiritual del pueblo. Lamentablemente muchas veces ellos eran los que andaban más torcidos, y entonces eso traía inmoralidad e idolatría en el pueblo. ¿Okay? Lo que Jesús está haciendo aquí, hermanos, es citar un pasaje donde se le está llamando dioses con D minúscula a otros que no son el mismo Dios. ¿Ok? Y el argumento va más o menos así. Si Dios llamó
dioses en su palabra, con D minúscula, a hombres injustos, ¿por qué ustedes están tan enojados y tan molestos que yo, que soy el que el Padre envió y el que el Padre santificó, me llame Dios a mí mismo? ¿Cómo puede ser inapropiado que ustedes se molesten porque yo uso el título Dios para mí? Si en la Escritura, de hecho, este título se usa para hombres pecadores, cuando a mí ninguno de ustedes me ha podido redarguir de pecado. Es importante notar que este argumento Jesús no lo está usando para probar su deidad. Ahí está el problema. Que usted entienda que este argumento Jesús lo está usando para probar su deidad. Eso él ya lo ha probado. ¿Por medio de qué? Por medio de las obras que el Padre le dio que hiciera y que eran obras que solamente el Padre podía hacer. Él no está en sí tratando de demostrar su deidad, eso él ya lo ha hecho. Si usted usa este verso para ese propósito, usted mismo se va a enredar, tratando de hacer decir al verso algo que el verso no dice. Entonces Jesús no lo está usando en ese sentido. El único argumento es: tranquilos, si en el pasado se usó la palabra dioses para hombres pecadores, no se sorprendan entonces de que yo la use para mí cuando yo soy el enviado de Dios. Yo soy el que el Padre santificó y envió. Es un argumento que se le conoce como argumentos de menos a más. Y más o menos el argumento va así, ¿no? O sea, si hombres pecadores de menos usaron la palabra Dios, va a más, yo, que sí soy Dios, lo puedo usar perfectamente el título de Dios. ¿Ok? Pero repito, tengamos mucho cuidado, hermano, con esto, porque este argumento alguien lo podría usar de la siguiente forma. Podría la gente razonar de la siguiente forma, dice: si Jesús apela a este salmo que habla de otros hombres como dioses y así él justifica el autodenominarse hijo de Dios, entonces Jesús es Dios solamente en el mismo sentido en que otros hombres son Dios. ¿Sí ve? Así es como se puede razonar este verso. Para decir: entonces todos somos dioses. Por eso hay gente por ahí que anda diciendo que todos somos dioses, ¿no? Por ejemplo, las religiones místicas enseñan eso, ¿no? El panteísmo enseña que todo es Dios, toda la materia, y todos somos Dios. Pero realmente nosotros sabemos, hermano, que nosotros llegamos a ser hijos de Dios por adopción. Juan 1:12, a los suyos vino, mas no lo recibieron, mas a todos los que le recibimos nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas Cristo es hijo de Dios, ¿cómo, hermanos? Por naturaleza. Usted tiene que tener eso siempre en cuenta. Por naturaleza, ¿qué quiere decir? Que todos los atributos del Padre, su omnisciencia, su omnipresencia, omnipotencia, eternidad y todos los demás atributos que usted quiera, que están exactamente sobre el Padre, están exactamente sobre el Hijo. Entonces no usemos en ese sentido, ¿no? Cristo dice que todos los hombres son llamados dioses y Él se está llamando Dios. Entonces Cristo es solamente un hombre más que se está llamando Dios, como el resto de los hombres que el Antiguo Testamento llama a Dios. Dice Cristo: si hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Vuelve otra vez Cristo a las obras, porque acuérdese que vimos en un tema del Evangelio que el Padre le dio las obras a Cristo para que las hiciera y que para que demostrara por medio de esas obras su deidad. Mire todas las cosas que ha hecho hasta aquí, hasta donde vamos en Juan. Milagros que solamente Dios podía hacer, y por eso Cristo los invita a poner atención ahí, porque ahí está la prueba de que Él es Dios. En Juan 2, 1 al 2 se convirtió el agua en vino. Explíqueme eso. O sea, ¿cómo es eso? Y no solamente cambió la composición química del elemento, no, sino que hizo barriles y barriles y barriles de vino. Se cree como para 300, 500 personas en esa boda. En Juan 4, del 1 al 42, le dijo toda su vida a la mujer samaritana, sin haberla visto nunca antes. Así y así, tú tienes 4 maridos, con el que vives ahorita tampoco es tu marido, y le dijo todo. Eso se llama omnisciencia. ¿Ok? Después, en Juan 4, 43 al 53, sanó al hijo del noble a larga distancia. Le dice el hombre: no, yo no soy digno que vayas a mi casa, solamente di la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y digo a este: ve y haz y hace, etc. Y Cristo le dijo: ve, y como has creído, así te sea hecho. Y el hombre se va, llega a su casa y lo salen a encontrar: tu hijo se sanó. Y el hombre quiere saber a qué horas, porque él se acuerda a la hora en que Cristo le dijo: tu hijo vive. Ayer como a las 7 de la noche, Cristo lo sanó.
Estábamos viendo ahí en Facebook con mi esposa unos días una bruja supuestamente y la estaban entrevistando. Dice, yo también hago trabajos a larga distancia. Así que si quiere un amarre, quiere una limpia, quiere algo. Puros charlatanes, hermano. Pero Cristo, hermano, su poder no conoce la distancia, las fronteras, las barreras, los obstáculos. En Juan 5 del 1 al 18, hermano, hizo caminar al paralítico en el estanque de Betesda, que por cierto después resultó ser un malagradecido, que fue y le dijo a los judíos, sáquenles, ¿no? Y luego querían matar al Señor. En Juan 6 del 1 al 15, transformó la materia, la multiplicó, mejor dicho, los panes y los peces, que apenas alcanzaba quizás para una familia de 10, 15 personas, y lo multiplicó para 5,000 gentes. Luego después de ahí, en Juan 6, 16 al 21, caminó sobre las aguas, venciendo las leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad en este caso, la ley de la masa, en la cuestión de que pues, un objeto contundente tiene que hundirse en el agua. En Juan 8, del 1 al 11, usó una sabiduría fuera de este mundo para evitar que a la mujer samaritana la apedrearan. Ese ha sido uno de los sermones que más me ha gustado de la serie, sinceramente. Juan 8, 1 al 11. Y una sabiduría extraordinaria para que los que venían a apedrear a la mujer samaritana más bien resultaran escapando de ahí porque ellos eran los que merecían ser apedreados. Y en Juan 9, hermanos, sanó al ciego de nacimiento. ¿Okay? Esos son los milagros que él ha hecho y él les dice, vean a las obras. ¿Quieren saber quién soy? Vean a las obras que estoy haciendo, obras que solamente el Padre puede hacer. Y por último, en el capítulo que sigue, en Juan 11, hace el milagro que prácticamente fue la gota que derramó el vaso. Fue el milagro por el que crucificaron a Jesús, la resurrección de Lázaro. Ese fue el milagro ya que ellos dijeron suficiente y entonces fue que lo crucificaron, ¿no? De hecho ya en el 12 viene la entrada triunfal en Jerusalén y todo 13, 14, 15, 16, 17, todo eso sucede en el lapso de una semana en el aposento alto y luego ya viene su arresto, su crucifixión, etcétera, y fue debido al milagro de haber resucitado a Lázaro. Dijeron, matemos a Lázaro y matemos a Jesús también. A Lázaro también lo querían matar. Porque estas eran las obras del Padre. Y ellos no veían al Padre, estaban cegados, su religión los había cegado. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Para eso había hecho todas esas obras. Y por último, hermanos, yo sé que tienen prisa algunos, no sé por qué. Las consecuencias, verso 39 al 42, y ya terminamos. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. ¿Qué hacen? Procuran prenderle, procuran acabar con él una vez más. ¿Y qué hace Jesús? Escapa de sus manos, como todas las 3 veces anteriores. ¿Por qué? Dice que porque no había llegado su hora. Y es que a esta altura faltan 4 meses para el capítulo 12 de la entrada triunfal. Han pasado 3 años, 2 meses más o menos de su ministerio público, faltan 4 meses. Y no lo pueden matar en esta fiesta. No lo pudieron matar en la fiesta de los tabernáculos, no lo pueden matar en esta fiesta de la dedicación, porque él debía de morir ¿en qué fiesta? En la fiesta de la Pascua. Y para esa fiesta faltaban 4 meses, porque el tipo era que tenía que morir como el Cordero de Dios. Por eso dicen aquí esta gente, Juan dio testimonio de él y todo lo que dijo de él era verdad. ¿Y qué fue lo principal que Juan dijo de él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 cuando lo vio venir. Ese fue el testimonio principal. Dice, Juan no hizo muchas señales porque Juan no hizo milagros. Mas definitivamente todo lo que dijo Juan de él es verdad. Esta gente cree en él, cree que él es el Hijo de Dios. Muchos creyeron ahí, dice, en él. Y estas son las ovejas que van a venir sí o sí. ¿Ok? Esos van a venir, hermano. Por eso tenemos que predicarle el evangelio a las personas, porque los escogidos del Señor van a venir al Señor. El Padre se los ha entregado al Hijo, el Hijo los recibirá, no los echará fuera y les dará ¿qué? Vida eterna. ¿Por qué tiene la capacidad el Hijo de dar vida eterna? Hermanos, porque Él es Dios. ¿Tenemos claro eso? Él no es un profeta más, un enviado más, como lo fue Elías, como lo fue Moisés, como lo fue Isaías. Ahí fueron enviados, portavoces de Dios. Cristo es Dios.
Por eso tiene el poder de dar vida eterna. Mire que ¿qué profeta dijo alguna vez, por ejemplo, cuando, por ejemplo, Elías diciendo, oigan, cuando pidan al Padre, pídanle en mi nombre? Claro que no, Elías no dijo eso. ¿Quién dijo eso? Cristo. Oren en mi nombre. Cuando se postraban y lo adoraban, en ningún momento rechazó la adoración, porque Él es digno de recibir la adoración. Hermano, si tú estás hoy aquí y tú no crees en tu corazón que Cristo es Dios, tú no has entendido el Evangelio. Y si tú no has entendido el Evangelio, tú no eres salvo. Y si tú no eres salvo, este es el día en que tú te puedes arrepentir. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.